Buenas tardes, mis queridos hermanos. Buenas Bienvenidos a la tardes. sesión de la luz. La luz es la causa de todo, ¿verdad? Sí, Entonces, seguimos adentrándonos en este tema que nunca termina, porque quizás por lo que es la misma luz, que es increada, ¿verdad? Así es que en el libro de cielo hay tantísimas lecturas que hablan de la luz y también hoy pues vamos a comentar unas cuantas lecturas del libro de María Valtorta. Así que les damos la bienvenida a todos y vamos a ver qué es lo que Jesús nos quiere decir, ¿verdad? En estas lecturas y qué es am, cuál es la luz, esa luz que Él quiere imprimir en nuestras almas, de esas verdades divinas que precisamente es la luz y el alma, que es lo que vamos entonces hoy a estar comentando. Bueno, muchas gracias, Mirta. Bueno, divina noche. Hoy vamos a introducir un poco de María Valtorta en, en el tema de la luz y el alma y en los pasajes muy interesantes de un viaje del Señor que fue apoyado por un mercader aparentemente originario de lo que hoy sería Irak y que era ya muy conocido porque tenía hasta diversas casas adaptadas precisamente para que todos sus camellos fueran recibidos en esas casas, alimentados. Y bueno, tener camellos es señal de riqueza. Así que él mismo le cuenta a Jesús de que creo que 3 viajes son los que hace al año por esas zonas, unas 2 veces tiene una ruta y una sola vez tiene otra ruta. Y él ya conocía, ya había escuchado incluso presencialmente al Señor. Así es que cuando se lo encuentra, inmediatamente le ofrece guiarlo y como va con las discípulas, incluyendo su madre, pues les ofrece el transporte para las mujeres. Y además, eh, el Señor ha tenido ya experiencia con bandidos, pero como ustedes se podrán imaginar, eh, terminan los bandidos escuchando al Señor, ¿verdad? Entonces el mercader le dice que ambos se van a proteger. Tú me vas a proteger a mí, le dice el mercader, ¿verdad? Y yo te voy a proteger a ti, aparentemente pues en forma material. Pero también él le dice de que el mercader le dice que esa protección es porque quién es Jesús, que de eso él está claro de quién es Jesús, ¿verdad? Y el poder que tiene y la facilidad con que lo puede guiar. Entonces, en el camino ya van conversando. Lo que aquí vamos a poner en la pantalla son específicamente las partes de las lecturas que se refieren al alma. No vamos a rumiar todas las lecturas para ver si podemos tratar todo lo que hablan allí sobre el alma en esta sesión, ¿verdad? Y el título es el numeral 151 y el título es de Ramot, donde se encuentran, ¿verdad? A Gerasa, que es a donde lo lleva en el primer viaje. Y es de la fecha del 25 de septiembre de 1945. Si tienen la versión de PDF, lo encuentran en el correlativo 1059 en adelante, en los siguientes 3 capítulos.
Y lo que acabamos a leer precisamente está tomado del PDF, ¿verdad? Así es que ya saben que las versiones no coinciden y pues vamos a tratar de irlo leyendo en la pantalla todos para tener la misma, estar en la misma lectura todo, ¿verdad? Como se les puso en el mensaje, se ha dividido en diferentes partes dependiendo de lo que entendemos que dice del alma. Vamos a ir lectura por lectura y en la lectura quinta será Carlos quien nos apoye y en la lectura 7 será Mari Jovi quien nos apoye. Entonces, en la primera, el Señor habla de lo que pudiéramos llamar la continuidad en la otra vida, porque el mercader le dice de que después de que muera, ahí terminó todo, ¿verdad? Claro, el mercader tiene ancestros israelitas, pero su vida la dedicó al negocio. Así es que de ir de país en país, probablemente fue adaptando diferentes creencias, ¿verdad? Y lo que menos tiene ahora es el conocimiento israelita de lo de lo que es de lo que es el alma. Entonces, le dice el mercader Alejandro a Jesús: ah, Mercedes, tienes tu mano levantada. Sí, es que en la lectura a mí me llamó la atención que hay una partecita que Jesús habla con nuestra madre y le dice que él era honesto, el mercader, pero no era feliz. O sea que la madre como que se dio cuenta del trasfondo, ¿verdad? Que tiene este mercader y que a todo le daba, lo que le daba importancia, pues, eran las cosas de esta vida, los negocios, los terrenos, y no iba más allá. Y eso es lo que vamos a ver aquí precisamente. Y que se ríen, ¿verdad? Entre Jesús y nuestra madre compartiendo una sonrisa que me atrevo a decir de gozo, ¿verdad? Porque saben bien lo que va a pasar en ese viaje, en esa alma que el Señor va a ir sembrando, ¿verdad? Y que va a ir rescatando. Y entonces le dice el mercader que se llama Alejandro, le dice a Jesús: entre tanto crecerán los tres varones restantes y les daré los negocios de Gerasa, Escalón y tal vez Jerusalén. Y las doncellitas ricas y bellas serán buscadas y contraerán buenos matrimonios. Me darán muy guapos nietecitos. El mercader va señalando con los ojos abiertos un futuro rosado, un futuro áureo, dice María Valtorta, ¿verdad? Y Jesús calmadamente le pregunta: ¿y luego? El mercader se vuelve, lo mira perplejo y dice: ¿y luego? Basta, después vendrá la muerte. Es triste, pero así es. ¿Cuántos pensamos ahora así, verdad? Que no hay más allá. Y por eso decimos que la vida sea vivida aquí, porque no hay más y que aquí hay que gozarla y el gozarla abarca tantísimo, ¿verdad? Y entonces le dice el Señor: y ya no tendrás iguales actividades, ni tales negocios, ni semejantes cariños. Pero Señor, yo no lo deseo, pues así como nací, así debo morir y deberá dejarlo todo. Y lanza un profundo suspiro capaz de oírse por todas partes.
Pero ¿quién te dijo que los muertos dejan todo? ¿Quién? Pues los hechos. Una vez muerto, no hay más. No más manos, no más ojos, no más orejas, le dice el mercader. No eres tan solo manos y orejas, le dice el Señor. Soy un ser humano, lo sé. Tengo otros elementos, pero todos terminarán con la muerte. Es como el crepúsculo del atardecer que va acabando con todo. Y replica el Señor, ¿verdad? Pero la aurora lo vuelve a sacar a la luz. Tú eres un ser humano, lo acabas de decir. No eres un animal como sobre el que vienes cabalgando. Cuando muera, todo habrá terminado. Para el burrito en el que va, ¿verdad? No así tú, le dice Jesús, tienes alma. ¿No lo sabías? Ni siquiera esto sabes. El mercader siente el amargo reproche, amargo pero dulce. Entre dientes dice al bajar la cabeza, esta sí lo sé. O sea, está consciente de que existe el alma. Luego viene la siguiente conversación, que bajo el título La función del alma en la otra vida. Aquí ya vimos que le está diciendo que hay alma, ¿verdad? Y ahora le va a decir todo lo que pasa. Como él le dice que en esta sí lo sabe, que sabe que existe el alma, entonces, ¿no sabes que el alma sobrevive? Lo sé, le contesta. Y entonces, ¿no sabes que tienes de todos modos una actividad en la otra vida? Santa, sí es santa. Desgraciada, sí lo es. Conserva sus sentimientos. ¿Y en qué forma? Santos, sí santa. De odio, sí condenada. ¿Qué odia? Lo que fue causa de su condenación. En tu caso, las actividades, los negocios, los afectos del todo humano. ¿Qué ama? O sea, el alma le está diciendo que el alma sigue en la misma frecuencia, ¿verdad? Sigue con lo mismo que en la tierra ha tenido y dice que ama las mismas cosas. ¿Y qué de bendiciones puede dar el alma que está en la paz del Señor a sus hijos y a las actividades de ellos? El hombre se queda pensativo. Luego dice, es tarde, ya estoy viejo, y detiene el mulo. Jesús con una sonrisa le responde, no te esfuerzo, te aconsejo. Entonces en esta lectura de qué hace el alma, el Señor le está diciendo, ¿verdad? Que lo que cada quien cultivó en la tierra sigue haciendo en el cielo, ¿verdad? Pero que cuando el alma está en la paz del Señor, continúa con bendiciones para los que están en la tierra, para sus hijos y las actividades de ellos. O sea que si las almas de nuestros antepasados, con nuestras oraciones y la de todos, salen del purgatorio y están cerca ya en la paz del Señor, esas almas están con nosotros, derramándonos bendiciones, pidiendo por nosotros. No es que esas almas quedan inertes, ¿verdad? Sin hacer nada, sin moverse. Y ya entonces emprenden el viaje para Gerasa. Un viaje bien interesante porque ustedes se recuerdan que en Gerasa fue que se lanzaron los cerdos, Sí. que, cuyos demonios estaban, que
porque los demonios se introdujeron en ellos y se lanzaron al mar, pero eran provenientes de aquel hombre que tenía un batallón de demonios, ¿verdad? Sí, Mirta. Interesante, ¿verdad, Lupita? Esa Sí, lectura, sí, hay una lectura, estoy segura que todos ustedes lo saben ya, la lectura de los santos en el libro de cielo, que ellos son protectores, ¿verdad? De las almas que viven en la divina voluntad y que están como alrededor de ella, guardándola y defendiéndola también. Entonces, claro, aquí no está hablando de eso, ¿verdad? Pero de todas maneras, como hiciste el comentario, de que nuestros antepasados pues están donde están, ya sea en el purgatorio o ya sea en el cielo. Seguramente si están en el purgatorio pues no pueden hacer nada porque ellos dependen totalmente de los guiadores, ¿verdad? De nosotros para ir purificando su voluntad, su alma y irse llenando de la humanidad de Jesús para luego entonces poder entrar al tercer cielo, que es el cielo de los bienaventurados. Y leí una vez un libro, sé que esto es María Valtorta, pero vale la pena, digamos, como que comentar un poco esto. No me acuerdo exactamente quién es la autora de quien escribió el libro, pero eh, María Vallejo se llama ella. Ella es una escritora española que se convirtió precisamente, ella era atea y se convirtió en Meyugori. Entonces viaja pues por el mundo entero, dando pues conferencias y demás. Bueno, la cuestión es que uno de los libros que ella escribió se llama Entre el cielo y la tierra. Entonces ella fue eh, eh, haciendo como unas entrevistas a personas que tuvieron experiencias místicas. Y una de ellas, me acuerdo perfectamente porque era una monjita, entonces ella pues rezaba por las ánimas del purgatorio siempre, pero una vez ella sintió la presencia de alguien, de un alma. Cuando miró, pues miró hacia atrás y entonces vio pues que era como un vestido como de un linaje, como de una persona rica, pero cuando le mira la cara, tenía una espada que le cruzaba la lengua, bien larga, larga, larga hacia abajo, y no podía hablar. Entonces la monjita pues le dio muchísimo miedo y entonces ella le dijo que se fuera, que no le gustaba cómo la veía, pero ella entendió que debía de seguir orando por esa alma, ¿verdad? Porque esa alma pues estaba en pena. Entonces volvió de nuevo en un tiempo más adelante y ya la espada, todavía tenía la espada, pero ya podía mover la lengua y entonces podía verbalizar le dio las gracias por estar orando por ella y le dice que su mayor pecado era la lengua. Entonces por eso era que tenía esa espada. Y luego entonces ya al final, pues se le quitó la espada y demás. Interesante anécdota, ¿verdad? Interesantes cosas místicas que le pasan a las almas que están cerca de Dios. sí, hay tanto que hablar de eso, ¿verdad? Pero este, en lo que comentas y lo relacionado con esta lectura, de recalcar que las almas eh, están trabajando, que no son almas inertes y que depende de lo que hicimos aquí, eso es lo que estaremos haciendo allá. Claro, aquí no nos lo dice todavía, pero estaremos superando los vacíos de lo que no hicimos aquí, los vacíos de amor en forma particular, ¿verdad? En forma especial. Y bueno, eh, el Señor también acá muestra esa forma de obrar, de no te esfuerzo, te aconsejo, le dice, ¿verdad? Y con esa suavidad que el Señor tiene, ¿verdad? Y claro,
eh, con lo que cuenta Mirta, pues hay tantas historias de las almas que se presentan y de personas que tienen como el rol de orar por las almas en el purgatorio que han visto tanto, ¿verdad? Pero para no detenernos en eso, vamos a ir entonces ya al cuando van viajando directamente para Gerasa. En este extractito, en este párrafo, en estos párrafos, el Señor nos va a hablar de que como en la tierra hay sociedades, en el cielo también. Y nos habla de quién es, cómo está compuesta esa sociedad. Vamos a escucharlo. Y dice, ¿y no es así? Pues bien, es necesaria la concordia entre los ciudadanos para hacer el bien a la ciudad y por lo tanto a sí mismo, porque el bien de la sociedad es el bienestar a quienes la forman. O sea, está hablando de una relación muy estrecha entre todos y cada individuo. Y lo sabemos muy bien, ¿verdad? Los países que han prosperado, los países que han sido trabajados para quedar tan rezagados, que el bienestar de todos es el bienestar de cada individuo. Y entonces dice el Señor, pero no solo existe la sociedad como la imagináis, la sociedad compuesta de ciudadanos o de connacionales, y la pequeña y querida sociedad que forma la familia. Existe una sociedad más vasta, ilimitada, la de los espíritus. Todos nosotros tenemos un alma. Esta no muere con el cuerpo, sino que sobrevive para siempre. Dios, el creador, había tenido una sola idea. Es la idea por qué creó las almas, ¿verdad? La de que todas las almas de los hombres se reunieran en un solo lugar, que sería el cielo, y de este modo formasen el reino de los cielos, donde quien reina es Dios, y en donde después de una bienaventurada muerte, todos serán súbditos. Y me detengo aquí, porque ¿qué le llama la atención de lo que está diciendo aquí el Señor? A mí me llamó la atención de que no está hablando del reino de la divina voluntad, ni está diciendo que el reino está en las almas, en la tierra. Quiere decir que lo del reino de la divina voluntad es una estrategia que el Señor sacó para tener su reino de todas maneras, porque originalmente el reino que él estaba pensando era el reino en el cielo y que nuestra vida iba a ser como que si esto fuera, si Adán no hubiese pecado, ¿verdad? Que nos está diciendo que, que íbamos a tener una bienaventurada muerte y seguro todititos íbamos a ser súbditos de ese reino. No sé qué les parece. Mari Jovi, Justo, es que aquí está muy bonito toda esta parte porque habla justamente esto, es lo que impacta más, porque dice que todas las almas se reunirán en el cielo, todas las almas, que la idea original de Dios, pues era justo, ¿no? Que que todas las almas se reunieran en el cielo, en un único lugar que era el cielo. Y de hecho dice, que esto lo anoté, dice, serían, y los, ay, es que me revolví, pero bueno,
Los hombres bienaventurados serían los hombres que tras una vida santa y una plácida dormición, ¿verdad? Esta parte es también muy interesante y muy profunda a la vez, porque habla de los bienaventurados, pero también de que tras una vida santa, esa era la idea original de Dios, que tras una vida santa y una plácida dormición formarían esta sociedad en el cielo y cuyo monarca pues es Dios. Sí, Entonces, y bueno, también aquí habla de esto, ya que esta parte creo que o sea que lo que le pasó a nuestra madre es lo que nos iba a pasar a todos, exactamente, ajá, tras una ¿verdad? plácida dormición, sea elevados al cielo. Ujú, ujú. Sí, entonces nos está diciendo que cuál era el plan original con las criaturas, ¿verdad? Y era que todas, no De había todas, diferencia, exactamente, ¿verdad? como Sino que dices, era todas en un solo lugar. Y que ese lugar era el reino de los cielos. y cuyo monarca pues es Dios. Sí, así es que es interesante eso que nos dice. Sí, Mirta. Bueno, cuando lo leí entendí que posiblemente lo que quería decir en ese, déjame ver dónde, ¿cómo se llama? Basta, que no muere que muere el cuerpo, pero no el alma, que había tenido una sola idea, ¿verdad? De que todas las almas se reuniesen en un solo lugar, el cielo. Eh, y de este modo formase el reino de los cielos. Cuando leí en un solo lugar, pensé en el acto único de Dios, que es en ese punto donde está todo. Ese es el lugar, o sea, en el no tiempo de Dios, en la eternidad. ¿Por qué el cielo? Pues porque el cielo es infinito y la eternidad es infinita. Entonces, así fue como, no sé, como que me llevó al libro del cielo, como a entrelazar esa lectura con lo del libro del cielo. Y no Ajá. estoy Pero segura de de todas maneras, no es el reino en las almas, ¿verdad? Como lo tiene ahora, sino que era el reino de todos en un solo lugar, ¿verdad, Mirta? Ujú. Ujú. Ajá, y ahora nosotros ahora entendiendo que es el reino, que el reino es en el alma, ¿verdad? O sea, porque somos el reinado del reino, ¿sí? O Del sea, reino que es es la Jesús. estrategia, es la estrategia que él tiene en vez de esta que tenía original, ¿verdad? Porque parece que todos éramos buenos, que todos íbamos a tener, aquí dice una muerte bienaventurada, también en el otro dice una dormición, todos íbamos a tener una dormición, así íbamos a terminar. Entonces todos, con todo y zapatos, digamos, ¿verdad? Íbamos a ir a ese lugar donde ya nos íbamos a quedar eternamente. No había ni purgatorio ni nada de eso porque todas nuestras almas eran eh, capaces de poder estar con Dios, ¿verdad? No requerían otra cosa. Eh, pues como el Señor dice, ¿verdad? Son mis decretos y así va a ser. O sea, desde antes estaba puesto que iba a haber ese reino. No fue así, hoy va a ser el otro, pero es reino. Y siempre en las criaturas, ¿verdad? Con las criaturas. Yo lo único que quería agregar era que el alma que ya empieza a hacer actos en la divina voluntad va a seguir con esos actos, creo yo, después de la muerte. Me parece que eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? De eso, Sí, que lo que quería decir. sí, o Pero sea que no descansan, ¿verdad? no, pero digo, claro, y gracias por decir eso.
porque a mí me ha pasado que yo estoy haciendo algo y encuentro una gran riqueza en hacer cosas, ¿no es cierto? Y entonces digo, ay, pero qué lindo, ¿no es cierto? Debe ser así en el cielo también, ¿no es cierto? Porque cualquier cosita que hacemos es algo maravilloso. Entonces, eh, todo eso empieza acá en la tierra. Ese es el gran regalo del libro del cielo, que mientras nosotros seamos muy, muy felices haciendo cosas minúsculas, ¿no? Como hemos aprendido todos, creo, ¿no? Sí, Eh, el pestañeo. sí, todas esas cosas que no parecen nada, pero... eh, y después, cositas, ¿no es cierto? A mí me gusta hacer cosas simples, pero le encuentro gran alegría poder hacerlas. Y con solo poder hacer estas cosas me da gran felicidad. Y pienso que es una felicidad que no es solamente de poder hacerlas en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, creo, el link, ¿no? Entre la vida esta y la vida divina. Y eh, hay una relación muy estrecha cuando reconocemos que tenemos un alma y un montón de cosas empiezan a pasar. Y estoy de acuerdo con Mirta que dice que el acto único, ¿no es cierto? Porque sin el acto único, pues no podría yo estar tan feliz haciendo una cosa tan simple, ¿no? Como es arreglar un banco, ¿no es cierto? Un banquito que tengo ahí afuera, ¿no es cierto? Y pintarlo o arrancar yuyos, ¿no es cierto? Y me pongo a reír, ¿no es cierto? Porque soy feliz haciendo cosas muy pequeñas. Y los místicos ya sabían muchas de estas cosas. Madre Teresa le dijeron una vez, le preguntaron, oiga, yo no haría lo que hace usted ni por $1.000.000. Y ella dijo, yo tampoco. Es decir, ella quería hacer lo que hacía. Ella era feliz sirviendo al prójimo y sirviendo a Jesús. Este, nada más, no quiero seguir porque, Ajá. Ese último comentario también hay aquí, una lectura que el ajá, Señor habla de eso, ¿verdad? Y sí, en el libro de cielo está directamente dicho a Luisa, le dice él, ¿verdad? No terminas, allá vas a continuar y más. Así es claro, que sabemos el trabajo que tenemos por seguir trabajando por esas almas, ¿verdad? Sí, Mirta. Sí, Ajá. me acordé que en el Catecismo de la Iglesia Católica habla sobre el cielo. Entonces, en el numeral 1024 y el 1025, le voy a leer esa partecita, dice, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. O sea, el cielo es un estado del alma. Entonces, la 1025 dice, vivir en el cielo es estar con Cristo. Entonces, nombra unas cuantas citas bíblicas. Los elegidos viven en Él. O sea, vivimos en Jesús. Aún más, tienen allí o mejor encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida. ¿Y dónde está Cristo? En todos lados. Dios está en todos lados. Nada, quería traerles eso que dice el catecismo en la 1024 y la 1025. qué bárbaro, Gracias, Mirta. Sí. gracias. Nada más que quería comentar que, por ejemplo,
Adicionalmente, aquí en el 10:25, por muy curioso que parezca, pero aquí sí está hablando de los elegidos, y ahí sí no está como que diciendo de todas las almas, ahí sí está hablando muy específica y puntualmente de los elegidos. Yo entiendo al menos que sea como de los hijos de la divinidad. Aquí sí Estás, es muy puntual. gracias por recalcar eso, porque en la otra lectura es como que no hubiera habido pecado original porque dice que todos, no especifica, ¿verdad? Ajá. Pero aquí sí ya especifica, ¿verdad? Ya no cualquiera va al cielo, pero en el otro todos íbamos a estar allí, porque todos íbamos a ser Adán inocente, ¿verdad? Como Adán inocente. Sí, Mercedes. Es interesante porque como en la redención, ¿verdad? Desde la creación y pasando por la redención, que hubo un plan B, aquí también hay un plan B. Sí, ajá, ajá, Y lo sí. podemos vivir desde lo más hermoso con Libro de Cielo es que si se llega al tope, tope, se puede vivir desde la tierra. Y Ujú. vamos a decir, increíble, ¿verdad? Claro, es lo que estaba destacando Carlos, ¿verdad? Que con cositas pequeñas se siente transportado, digamos, ¿verdad? Bendito sea Dios por esta vida que nos está concediendo. Entonces, dice el Señor, Satanás vino a dividir, o sea, este era mi plan de antes, y entonces, ¿qué pasó? Satanás vino a dividir, a desorientar, a destruir y a causar penas a Dios y a los espíritus. Miren qué interesante. Él se echa en cuenta en las penas, ya aquí de María Valtorta, ¿ve? A causar penas a Dios y a penas a los espíritus. Introdujo en el corazón el pecado y así trajo la muerte al cuerpo. O sea, en ese parrafito previo era dormición. Aquí ya es muerte, esperando causarla también en los espíritus. O sea, el demonio tiene la función para él, digamos, de destruir todo lo que es del hombre, la parte material y la parte espiritual. La muerte de estos, de los que tienen también muerte en el espíritu, es la condenación. O sea, todos vamos a morir en el cuerpo, pero no todos vamos a morir en el espíritu. Y el que muere en el espíritu, ese se llama condenación, que es un Esto ¿Sí, parece, Mercedes? esto parece como un desquite del demonio. O sea, él no iba a servir a Dios, entonces se vino para acá, para la tierra, como para decir, ahora te voy a destruir tu creación, por decir algo, ¿verdad? Pero para que lo Ujú, podamos entender, que por ujú. eso es que dice que trajo la muerte al cuerpo, esperando causarla también en los espíritus. O sea, se mete en la creación maravillosa de Dios para, para hacer daño de alguna manera al Señor, porque Dios no quiso tomar eh, una vida angélica, ¿verdad? Que era lo que él esperaba. Él esperaba En que él mismo, en él exactamente él mismo. mismo, exacto. Y entonces vino a la tierra a querer, a querer hacer daño porque, ajá, tu mayor creación, digo yo, o sea, viendo este parrafito, podría decirse, tu mayor creación es el hombre, pues ahí es que sobre eso es que yo voy a trabajar. Y eso se está viendo ahora también, porque el llamado transhumanismo y todo esto, hacia eso va dirigido. Ah, no. O sea, decimos que Satanás es el mono de Dios y sí es el mono de Dios. O sea, lo copia todo, 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 todo. Claro, todo lo del transhumanismo no ha sido hecho pensando en Dios, sino que es obra del enemigo, ¿verdad?
Entonces dice que la muerte es para unos, ¿verdad? La muerte del espíritu es para uno. O sea, como que le da al demonio lo que él cosechó, que son esos espíritus que se van a condenar. Y dice que esa condenación es una existencia privada de lo que es vida verdadera y júbilo eterno. O sea, esa muerte de esos espíritus no es que el espíritu se murió, sino que quedó condenado, pero es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque la vida verdadera no la va a poseer nunca, por per secula, per seculorum. El júbilo eterno nunca lo va a sentir. Y explica qué es eso de júbilo eterno. Y dice, es la visión beatífica de Dios y de su eterna posesión de las luces eternas. Los condenados no van a tener, si nosotros no vemos la luz ahorita, que el Señor nos quiso restituir tanto, pero la luz no nos la pudo restituir, que la pudiéramos ver. Esos condenados eternos jamás, de los jamases, la van a ver. Y la visión de Dios nunca la van a tener. Solo al horrendo van a ver. Y además explica en el lado humano, la razón humana se dividió en sus deseos, como una ciudad dividida en partidos contrarios. O sea, razonamos hacia Dios y razonamos hacia el enemigo. Ahí están esos dos caminos, ¿verdad? Que se lo dice Moisés también, y lo dice Josué también. Maldición y bendición. ¿Sí, Mirta? Y es muerte porque le da muerte a la vida de Dios en su propia alma. O sea, por eso es que no me acuerdo en qué lectura, quizás ustedes se acuerdan, que Jesús dice que el demonio creó su propio infierno, ¿sí? O sea, no existía el infierno, él lo creó en sí mismo. ¿Por qué? Porque le dio muerte a la vida de Dios en él. Sí, y nos dice en los capítulos que acabamos de leer, ¿verdad? Que lo que le platica es el odio, odio eterno, odio a lo mismo que hacían, porque pues por lo que hacían ya no pueden tener todo eso que tú nos estás recalcando, ¿verdad? Y entonces nos dice que de este modo escogieron su ruina. Y eso es que tú también o Mercedes, no me acuerdo quién de las dos lo destacó, porque el Señor no es el que nos da el infierno, sino que nos lo merecemos, lo escogimos, por ahí nos fuimos, porque Él nos deja en libertad, es nuestro libre albedrío el que toma la decisión. Por eso dice que la razón quedó dividida. Nuestro libre albedrío nos lleva para un lado o para el otro. Nuestra razón humana quedó dividida para el bien o para el mal. Y ahí nos precipitamos en la ruina, ¿verdad? Sí, Mirta. Y que el alma nunca, nunca muere. O sea, esa alma, porque Dios la creó y esa alma nunca muere. Entonces, sí, sí está muerta en la vida de Dios, pero esa alma está ahí eternamente. Sí, La per vida de secula per esa se. alma, la vida de esa alma no, la vida de esa alma ya está en el cielo, ya está con el Padre, ¿verdad? Porque si la hizo Jesús, la rehizo Jesús, la rehizo Mamá María, Luisa y todas las almas que lleguen a vivir en la divina voluntad. Pero esa alma pues, queda eternamente La, ahí, la en vida, nombre propio, la vida divina, ¿verdad, Mirta? la vida divina, correcto, sí. Está con Dios. Ujú.
Así que por eso no tiene vida verdadera ni júbilo eterno, ¿verdad? Esto no, nos lo escogimos nosotros. Sí, Mercedes y después Carlos. Bueno, este párrafito es definitivamente bíblico y nos vamos a diferentes pasajes bíblicos, vamos a poder encontrar esto que nos habla aquí de la condenación y de la vida verdadera y el júbilo eterno. Pero igualmente cuando habla aquí de la razón humana se dividió en sus deseos como una ciudad dividida en partidos contrarios, también en esa perspectiva nos habló del reino. O sea, no podemos estar divididos entre nosotros mismos, porque si estamos divididos, no podemos alcanzar lo que el Señor quiere. Por eso es que la voluntad humana es pecado. ¿Por qué? Porque si el hombre se empeña en lo que él quiere y no como quiere Dios y no reconoce a su divino creador, lo que sucede es que todos nos vamos con ese Señor que está ahí, que es el enemigo, que nos va a hacer la vida de cuadritos por toda la eternidad. ¿Ves? O sea, que una cosa va como de la mano con la otra. No podemos, no podemos separarlo. Esta es la clave de todo esto. En el plano de lo humano como en el plano de lo divino. O sea, en los dos planos, vamos a decirlo así. Porque eso mismo lo destacó el Señor con relación al reino. Un reino dividido no puede subsistir. Y por eso ahí fue que él dijo, pues ustedes quédense con todo esa, con toda su voluntad y con todos sus enredos, ¿verdad? Que yo me quedo con lo mío. Y llama mucho la atención esto porque nos está dando también el pensar, ¿verdad? Lo importante que es esa unidad. Obviamente nosotros sabemos con Libro de Cielo en qué consiste la verdadera unidad, pero esa verdadera unidad en la luz es la que va a ser viable la otra unidad que no existe ahora mismo. Estamos tan desbandados unos con otros acá en la tierra. Es interesante cómo se unen las dos cosas. No sé, yo lo veo así. Gracias, Mercedes. ¿Sí? Esos y aquellos. No solo son dos, ¿verdad? Sino que hoy son estos, esos y aquellos. Bueno, Carlos. Sí, agregando a lo que dijo Mercedes, otra cita bíblica tan importante que la hemos leído tantas veces, yo soy la verdad. Y después dice él, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y luego dice, la verdad os hará libres. Quiere decir que nosotros no somos libres. Nosotros somos prisioneros hasta que Él nos da la libertad auténtica, que es la libertad de Dios, así como hemos sido creados, no hacer lo que se nos da la gana, que es lo que el mundo actual interpreta muchas veces, y es una decepción muy seria que hay en el mundo en este momento y tiene muchas cabezas del dragón, ¿no es cierto?, que hay que cortar. Y lo bueno, para no asustarse de eso, porque no hay que asustarse, es que si nosotros estamos unidos a Dios, no puede ni acercarse el demonio. Eso, eso es ciencia, eso es verdad. Entonces, tenemos que acercarnos, eso sí, eso tenemos que hacer nosotros, porque Él está cerca ya, pero nosotros a veces podemos no estar cerca, ¿no es cierto? Por eso es que estas clases son tan hermosas, porque podemos compartir lo que vale, ¿no es cierto?
Y realmente hay tanto que no vale en este mundo en que vivimos, ¿no es cierto? A pesar de que es hermoso también, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no valen nada. El entretenimiento generalmente es muy pobre, ¿no es cierto? ¿Entretenimiento qué es? ¿No es cierto? Yo me siento vivo cuando estoy pensando de una manera que se acerca a lo divino, ¿no es cierto? Y si no me acerco a lo divino, me siento empobrecido, triste. Es decir, eso lo podemos hacer nosotros, con nuestro querer estar en esta vida cerca de Dios, porque Él nos hará libres. Él nos va a dar la libertad. Nosotros no somos libres por nosotros mismos, como dijo Mercedes, ¿no? Que es cosa de voluntad, de libre albedrío, que dijiste también, Guadalupe. Todos estamos sincronizados acá, ¿no es cierto? Estamos unidos y eso es hermoso porque nos podemos ayudar, dar fuerza. Somos uno también, nosotros. Y eso es hermoso porque yo no he encontrado esto fuera de la divina voluntad. Entonces, me dedico a la divina voluntad por eso, porque la verdad es que es nuestra vida, ¿no es cierto? Gracias. Pía, gracias por compartir. Sí, ciertamente, ¿verdad? Yo no me recuerdo el número de la lectura, pero ¿tú te recuerdas, Mirta, dónde está la definición de libertad? Que dice el Señor que es escogerlo que es la libertad de escogerlo a Él. La busco, Lupita. Ujú. Gracias, muchas. Gracias. Sí. Bueno, Marijovi, Sí, gracias, Lupita. Bueno, aquí ya se me está olvidando lo que iba a nombrar. Ay, no. Mm, es que es muchos estábamos me dicen viendo, ya rebobiné. ajá, Ahorita. Eh, Esto es particularmente importante por una simple y sencilla razón y que nos lleva más al libro de Cielo, que es ir a la nada. Por cómo hacer, cómo lograr que el reino no esté dividido, porque este ejemplo que da nuestro Señor Jesús es clarísimo. O sea, o sea, Satanás vino a infundir, a dividir el alma, ¿no? A generarle todas las incertidumbres, los temores, como con su veneno mismo, con el mismo veneno que él tiene. ¿Y cuál es su veneno? El egoísmo, la soberbia, el orgullo, todo lo que es la voluntad humana del yo, ese yo que no nos deja hacer de lado o que pensamos que solo yo valgo, solo yo y el otro no puede tener, o sea, todo lo que es del mundo, pues, nada más. Entonces, o sea, nada más en ese sentido del mundo, eso es lo que divide al alma, que no necesitamos llegar a nuestra nada realmente y para eso necesitamos renunciar perfecta y completamente a nuestro yo. Y de hecho, bueno, aquí ya también Jesús más adelante dice, ¿cómo se funda el reino en el mundo y en los corazones? Aquí él habla de la ley mosaica, bueno, eso es otro tema, pero prácticamente es esto, ¿no? Es renunciar al yo, porque todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está sucediendo es por ambición, poder, soberbia, o sea, todo lo que salió de Satanás, todo lo que salió de él, tal cual. Entonces, la única manera de vencerlo realmente es renunciar al yo y volver a lo más, o sea, hacernos tan, como dice Jesús en una de las lecturas del libro del cielo, que así, es por el volumen 25, donde habla de cómo la que se abajó más, la más humilde entre todas las criaturas fue nuestra Santísima Madre. Entonces, así, tal cual, abajarnos, ser lo más humilde. Por eso hasta Luisa dice, yo soy la última, la servidora de los servidores. Y yo digo, la última de las últimas, de servidora de todos los servidores.
así, ¿no? O sea, es importante renunciar al yo, todo lo que está pasando, pues bueno, y en cambio, retomar, por ejemplo, esto que mencionaba don Carlos, lo retomo porque es algo bien bonito, que yo lo experimenté un poco y no había conocido mucho, más bien nada del libro de cielo, pero me llevó a estar, mi abuelo era maderero y bueno, mi papá sabía de carpintería, etcétera. Bueno, eh, y estando en pandemia, pues me puse a trabajar ahí con el serrucho, ya saben, armando un mueble, pero en esos momentos yo pensé, sin conocer realmente, ay, ¿cómo lo haría Jesús? Así como papá José y nuestro Señor Jesús, ¿cómo estaría serruchando? Entonces, en ese momento, unir esto que es tan singular a nuestro Señor, pues lo estamos haciendo juntos, él y yo, ¿no? Ahora ya lo sé, ¿verdad? Entonces, ¿no? Entonces, por eso lo quería retomar. Es algo bien bonito, pues en los giros, renunciando a nuestro yo. Nada más. Gracias, Marijón. Bueno, Leti. Bien, y para añadir aquí un poquito en lo que estaba comentando Marijoy, es por eso la importancia de nosotros siempre estar atentos, porque a la larga el mayor enemigo nuestro somos nosotros mismos. Sí, Claro, cuando bajamos la guardia, cuando ¿verdad? bajamos la guardia y entonces ahí, pues se deja entonces el querer humano que florezca y no el querer divino. Entonces, por eso es que esa atención tiene que estar constante, vigilante, eh, para, para siempre estar fundidos con Él y que sea Él el primer movimiento de cualquier acción Ujú, que vayamos a hacer. ujú, ujú, Y ujú. entonces, Sí, pues, dejarlo a Él que sea el que, ¿verdad?, establezca su reino en nuestra alma. Por eso es que, por ejemplo, el pedirle a mamá que, mamá, guárdame de mí misma, es como la cancioncita que inspirada que, que nada, subimos en el día de hoy, pero era por eso mismo, por el hecho de que manténme dentro de tu corazón inmaculado, Madre Santa, para vigilarme de mí misma, porque mi mayor enemigo soy yo. O sea, es ese yo, es el que me sucumbe, y entonces pues así, este, permanecer vigilantes y como buena madre que también, ¿verdad? Como aquellas que somos madres, sabemos, entendemos que cuando tenemos que apretarle a sus hijos para llevarlos por el camino correcto, si hagamos, que ella haga con nosotros. Dejar a nuestra Madre Santísima que mamá, corrígeme y llévame y, y, y sé tú, Madre mía, también dirigiéndome hacia tu Hijo, que es mejor que tú. Y entonces, pues en eso era mi aportación, ¿verdad? Para que su reino se establezca en mí y pues poder pertenecer a esa familia celestial, esa extensión, ¿verdad? Que no solamente es en el cielo, sino aquí en la tierra. Y entonces, pues así poder gozar de los bienes que Él quiere darnos. Y entonces, pues nada, simplemente era ese detallito. Porque sí, entonces, es verdad, es hasta uno va viviendo cuando el enemigo quiere afrontar y hacer cosas, pues ya uno va distinguiendo. No, no, es que es la voluntad si dice sí o no. Entonces se deja sí, sucumbir. Así que fía por eso. Bendito sea Dios. fíjate. Y claro, él nos lo dice, ¿verdad? Que la razón humana se dividió y ahí pues atentos a cuál camino vamos a tener, ¿verdad? Como dicen usted, el martirio de la atención está puesto para eso, no solo para no fallar, no hacer sufrir a Dios, sino también para estar bien pendiente de para qué lado va mi camino. Y entonces el, el, el mercader le comenta al Señor, ¿verdad? Que él veía que todas las cosas eran nuevas, pero óyeme, todas las cosas hechas de una luz y las entendía. Luego se me enturbiaron. Habla nuevamente.
y dice el Señor, ¿de qué? Y entonces entramos al otro tema, que es la familia entre los que están en la tierra y qué pasa con esas almas ahora de los justos, ¿verdad? Porque ya no somos todos. ¿De qué quieres que te hable? Le dice el Señor, ¿verdad? Y le contesta el mercader, no sé, todo fue tan hermoso, lo que según tú encontraremos nuevamente en el cielo. Ahora sé que allá se amará de un modo diverso, pero siempre igual. Por ejemplo, no tendremos más las preocupaciones de ahora y con todo seremos todo para el otro. Y esto como si fuéramos una sola familia. ¿Digo mal? Y le contesta el Señor, ¿verdad? No, al revés. Formaremos también una familia con los que viven. O sea, no es solo esa familia celestial, sino que una familia con todos los que viven, ¿verdad? Y entonces ahí entendemos el cuerpo de Cristo, que une todo, ¿verdad? Todas las iglesias están unidas, la triunfante, la militante. Y entonces dice, las almas no se separan con la muerte. Me refiero, y aquí entonces ya especifica de nuevo, que no todas las almas, ¿verdad? Sino que dice, me refiero a los justos. Constituyen una gran familia. Haz de cuenta como si se tratase de un gran templo donde están los que adoran y oran y los que trabajan. Los primeros oran también por los que trabajan y estos por aquellos. O sea, ese reciclar de que tanto nos habla el Señor, ¿verdad? Se ve aquí. Lo mismo sucede con las almas. Nosotros nos entregamos durante el trabajo en la tierra. Ellos nos ayudan con sus oraciones, pero debemos ofrecer nuestros sufrimientos por su descanso. O sea, es una cosa recíproca, ¿verdad? Nosotros sus oraciones, nosotros las oraciones y, no, perdón, estoy equivocada. Ellos sus oraciones desde el cielo y nosotros nuestros sufrimientos por el descanso de sus almas. Es una cadena y dice que no se rompe. Es el amor que une a los que fueron con los que son. Y los que son deben ser buenos para poder reunirse con los que fueron y que quieren que estemos con ellos. O sea, los justos que están en el cielo, por supuesto, son una cadena con su familia aquí en la tierra. Es una cadena que el Señor ha permitido, que es una cadena de amor. Entonces, si ellos están en contacto con nosotros, ellos igual nos miran todo lo que hacemos. Lo malo que parece bueno y lo bueno que parece, y lo bueno que lo hacemos con mala intención. Y de eso a veces no nos acordamos, ¿verdad? Que también nos están viendo. Y algo dice el Señor aquí, ¿verdad? Y los que son deben ser buenos para poder reunirse con los que se fueron y que quieren que estemos con ellos. Por eso es que ellos nos ayudan con sus oraciones. Y aquí entra Cíntica, que ya saben ustedes que es una mujer griega que estaba esclava de un romano y que huyó de él y que en la carrera de sus huidas ella buscó, porque sabía que andaba por ahí el Señor y y se fue a refugiar entre unas plantas para verlo pasar, pero la notaron. Y era griega, muy ilustrada, muy conocedora.
prácticamente una científica. Y entonces el Señor se da cuenta de que Cíntica está escuchando y que ha hecho un gesto involuntario y que inmediatamente ella se refrena de ese gesto, pero el Señor la alcanza a ver y la invita a hablar y a decir lo que piensa. Y dice Cíntica, pensaba hace varios días que lo estoy pensando y si he de decir la verdad, me llena de conturbación porque me parece que si creo en tu paraíso, o sea, eso que el Señor está diciendo, ¿verdad? Que las almas tienen continuidad, que las almas se están pendientes con sus oraciones de los que están aquí, que nosotros debemos de estar ofreciendo nuestros sufrimientos por las almas también. Entonces ella dice, si creo en tu paraíso, es lo mismo que perder a mi madre y hermanas. Y uno dice, ¿y aquí qué quiso decir? Creer en el paraíso de Dios es perder a sus hermanas y a su madre, pero ella ya va a explicar que para ella el tema de ser paganas le hace pensar que ellas no son justas y no tienen acceso a ese paraíso, ¿verdad? Eso es lo que está aquí, ¿verdad? Que si creo en tu paraíso, ya perdí a mi mamá y a mi hermana, ¿verdad? Y entonces está la angustia de ella que un sollozo corta la voz, que se detiene un momento para no llorar. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que tanto te conturba? Y entonces aquí viene un tema bien interesante que, que Carlos nos va a ayudar con comentario. Voy a leer el parrafito. Ahora creo yo en ti, le dice Cíntica. No puedo imaginar a mi madre más que como pagana. Era buena, oh, muy buena, lo mismo que mis hermanas. Mi hermanita Ismene era la criatura más buena que haya pisado la tierra, pero eran paganas. Yo, mientras fui como ellas, pensé en el Hades y decía, nos reuniremos. Ahora sé que no existe el Hades, existe el paraíso, el reino de los cielos para los que sirvieron justamente al Dios verdadero. Ustedes saben, los griegos tenían de Hermes para Zeus y todos los que se quieran ustedes imaginar como dioses, ¿verdad? ¿Y qué será de esas pobres almas? Le pregunta a Jesús. No tuvieron ninguna culpa de haber sido griegas, como quien dice, cayeron en ese país, ¿verdad? Porque allí fueron sembradas, pero ellas no lo escogieron, entonces no fue su voluntad ser griegas. Pudieron haber sido israelitas, pero son griegas. Ningún sacerdote de Israel le fue a decir, el Dios verdadero es el nuestro. ¿Y entonces qué? Sus virtudes son nada, sus sufrimientos se convertirán en nada y para siempre nos separaremos. Te lo digo, es un tormento. Me parece como si hubiera renegado de ellas. O sea, para ella el ser seguidora de Jesús le parece renegar de su familia, ¿verdad? Perdona, Señor, no tengo más que lágrimas y se arrodilla en medio de un gran llanto. Voy a parar aquí. Te vas a referir a este párrafo, ¿verdad, Mercedes? Sí, esencialmente ya lo había escrito en el chat que hay que prestar atención a esto porque el verdadero ecumenismo radica precisamente en llevar la verdad y que las otras denominaciones religiosas en el mundo entiendan qué implica esa verdad. Y aquí esta conversación que está teniendo Síntica con el Señor nos da una idea de a qué es lo que le da
el Señor la verdadera importancia, porque todas las religiones de los diferentes países, la procedencia y todo eso, tienen algo, pero no tienen el todo. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, el explicarse uno cómo ha sucedido eso es interesantísimo y muy extenso, pero así ha sido. El Señor así lo ha, vamos a decir, lo ha permitido por alguna razón. Y, y por lo menos en este parrafito, pues lo vemos así, ella se está lamentando de que, ay, pues mis hermanas, pues ellas no estuvieron en la verdad, pero que ellas no conocían nada de eso, si son paganas. Entonces, ¿cómo entonces así? O sea, voy a estar separada de ellas, o sea, está sentida por lo que está conociendo, pero el Señor les dice, es que, es que yo soy el único Dios. ¿De qué te estás? Pero vamos a seguir leyendo para que quienes no leyeron se familiaricen con el parrafito. Y vamos a oír a Carlos, porque él se preparó para este párrafo, para este párrafo. Entonces, escucha el mercader, ¿verdad? Alejandro Misace, y le dice, también yo pensaba en lo mismo. Si me hago justo, encontraré a mi padre, mi madre, mis hermanos, mis amigos, si no han seguido siendo así de justos. Y entonces el Señor le responde, Jesús pone sus dedos sobre la morena cabeza de Cíntica y le dice, hay culpa cuando se conoce al verdadero Dios, ¿verdad? Y se persiste uno en el error. O sea, quiere decir que si no conocían al verdadero, pero está hablando de almas. Tomen atención, no está hablando de religiones, está hablando de que un alma tiene culpa cuando conociendo el verdadero Dios persiste en el error, pero no hay culpa cuando uno está convencido, habla de almas, uno está convencido de estar en la verdad y que nadie vino jamás a decirnos lo que traigo es la verdad. Dejad vuestras quimeras y abrazad esta verdad para que obtengáis el cielo. Dios es justo. ¿Pretendes tú que no premie la virtud porque se formó sola en medio de la corrupción de un mundo pagano? No te intranquilices, hija, ¿verdad? Como quien dice, la cosa no va como tú lo piensas, ¿verdad? La cosa va por la misericordia de Dios. Bueno, escuchemos a Carlos. Sí, yo con mucho gusto quiero compartir la idea que los griegos llaman metanoia. La palabra metanoia, también en inglés es lo mismo, y viene del griego y significa dar vuelta, sería el giro. Interesante, ¿no? El giro, pero de una manera de convertirse. La palabra convertirse sería una metanoia, cuando uno se convierte a Jesús, ¿no es cierto? Entonces deja la vida vieja y se pone la vida nueva de Jesús. Es como algo que se pone. Y entonces eso viene de los griegos. Los griegos tenían antes, porque estamos hablando de los griegos antes ahora. Eso Sí. también es otra cosa tremenda, porque
Eh, Pablo, volvamos a los actos de los apóstoles, a San Pablo, y pensemos en ese episodio que tiene San Pablo cuando los griegos le están mostrando los dioses que tienen y él encuentra un lugar donde no hay una estatua para un dios y les pregunta, porque San Pablo era muy inteligente también, ¿no es cierto? Estaba Sí, utilizando una inteligencia que no era exactamente de este mundo, ¿no? Pero ellos eran muy inteligentes también. Entonces él le dice, "Güey, ¿y ahí por qué no hay un Dios? ¿No es cierto? Se acuerdan de eso probablemente, sí, ¿no? Y el Dios entonces desconocido. el Dios desconocido. Y dice, bueno, yo se los puedo hacer conocer. Les voy a hablar de ese Dios que ustedes desconocen. Y eso fue fabuloso porque a pesar de que después lo corrieron, como dicen los mexicanos, lo corrieron de ahí porque empezó a hablar de la resurrección y eso era demasiado para ellos, a pesar de que eran filósofos, ¿no? No podían creer ellos que hubiera un principio, porque ellos creían filosóficamente que siempre había sido y es y todo es lo que llamaríamos ab eterno, ¿no es cierto? Pero los judíos tenían un principio, el principio era la creación, y ellos nunca habían conocido eso, ellos no sabían eso. Entonces al final se quedaron maravillados y volviéndolo un poco rápido, porque yo comprendo que no puedo expanderme mucho, pero la cultura griega deja la filosofía y se dedica de pleno a la teología. Y eso es una diferencia enorme y yo lo he visto en la iglesia ortodoxa griega. He tenido amigos griegos y he visto una belleza muy grande porque ellos no han continuado con la filosofía, ¿no es cierto? Tomás Aquino sí adoptó la filosofía, son dos caminos válidos, ¿no es cierto? No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, son hermanos. Todos los caminos llevan a Dios, ¿no es cierto? Eso sería. Ahora, el ecumenismo es un poco problemático, bastante problemático, ¿no es cierto? Porque eh, es otra cosa ya, ¿no es cierto? Si estamos hablando de nuestros hermanos griegos, los ortodoxos, o de los hermanos que son árabes, que han estado ahí y que han sufrido la persecución en vida propia, ¿no es cierto? Son hermanos nuestros. Y, y eso fue descubierto en las cruzadas, ¿no es cierto? Porque los que estaban peleando en las cruzadas no sabían de que eh, había cristianos ahí y habían árabes que eran cristianos. ¿Y cómo habían sobrevivido esta gente con las conquistas del Islam que había sido Mahoma, ¿no es cierto?, que había conquistado las tierras y todavía están. Es decir, que no pudieron conquistar ese pequeño pueblo de Dios en tierras musulmanas, ¿no es cierto? Eso es extraordinario para mí. Tengo mucho respeto por eso. Y después de los griegos, ¿no es cierto?, que estamos hablando de esa señora. Claro, ella era muy educada, porque no nos olvidemos que Platón, antes de Platón está Sócrates,
grandes filósofos que se enseñan hoy en día en las universidades. Entonces ellos largaron todo eso y dijeron, oh, esto no vale nada entonces, porque la teología, el estudio de Dios es lo que vale. Y a mí eso me conmueve mucho, ¿no es cierto? Porque creo que tiene que ver algo con el libro del cielo, muchísimo tiene que ver, porque nosotros vamos aún más allá de la teología, ¿no es cierto? Y a veces parece totalmente incomprensible, pero con María Valtorta nos da una humanidad tan hermosa, ¿no es cierto? Que podemos ver a esa mujer que no tiene culpa, ¿no es cierto? No tiene culpa ella de no saber, ¿no es cierto? No tiene culpa de no saber. Y nadie tiene culpa cuando no sabe, pero cuando sabemos, watch out, como dicen en inglés, ¿no es cierto? Be careful. Eh, Tengamos mucho cuidado con eso, porque cuando sabemos, somos responsables de lo que sabemos. Y entonces sepamos porque es bueno ser responsables. Es muy bueno, no hay que tener miedo de ser responsables. Casualmente Dios quiere que seamos muy responsables. Y yo he luchado mucho con eso, ¿no es cierto? Porque yo no sabía nada del libro del cielo y hace pocos años que empecé con esto y estoy enamorado realmente de Jesús de una manera que ahora yo no puedo largar esto. No, Dios mío, es mi propia vida. Entonces, y volviendo atrás, más allá, quería decir algo acerca del primer amor. El primer amor es un libro escrito por el Bishop Sheen, que finalmente lo van a nombrar santo, va a ser canonizado en estos días, creo. Y él escribió un libro que se llama The First Love. Es un obispo norteamericano, muy norteamericano, pero con una fuerza, con una entrega tremenda, y ha escrito muchos libros. Y este libro se llama El primer amor, y se trata acerca de nuestra madre, porque el primer amor es ella. Y eso también me convirtió, me dio una metanoia a mí que me largó, no sé, fue una cosa tremenda, hermosa, ¿no es cierto? El primer amor es ella, ¿no es cierto? Y yo empecé a ver a mi esposa, a las mujeres, de otra manera, ¿no es cierto? Eh, el primer amor es ella. Todo un libro para la Virgen María, ¿no es cierto? Nuestra madre. Y eso tiene mucho que ver con yo sé, la capacidad que tiene cada mujer para esa relación con la madre, ¿no es cierto? Y yo la tengo como hijo, ¿no es cierto? Entonces, pues no sé si he cubierto todo, pero he tratado, ¿no es cierto? Eh, Bueno, muchas gracias. sí, Gracias lo del por asunto, sí, traernos las bases, ¿verdad? Las bases de las diferencias. sí, Bueno, yo quería comentarles algo. Si ustedes se fijan, la pregunta fundamental es, ¿qué pasa con los míos que andan desparramados, que no están en la divina voluntad, pudiéramos decir, ¿verdad? Aplicándolo para nuestro tiempo. Pero destaquemos una cosa, es individual, es el alma. La pregunta que hace Alejandro Misase es si me hago justo, no diciendo si estoy entre los justos. no, Y Cíntica pregunta también, ¿qué pasa con los míos
si yo me hago de, con haberme hecho tuya, porque ya ella era parte de los discípulos, ¿verdad? Y así como dice Carlos, ella ya no veía para otra cosa más que para Dios. Entonces, más para Jesús. Entonces, la pregunta es individual. Ella también. Si yo me voy contigo, ¿qué pasa con los míos? Porque la gran mentira que está detrás, que todas las religiones son lo mismo, aquí el Señor no nos está diciendo eso. No. El Señor está hablándonos de, primero, de justos. Y segundo, está hablando de culpa. Y que haya culpa colectiva, yo no lo he encontrado en Libro de Cielo. No sé si tú, Mirta. Entonces, lo que quiero Uy, comentarles al final de cuentas hice mal. es que no todas las religiones son lo mismo, ¿verdad? Ahí se encierra un gran engaño del demonio. Es personal, es con el alma. Y el Señor bien claro dice, hay culpa cuando uno conoce al verdadero y persiste esa persona en el error. Y no cuando uno está convencido de estar en la verdad. Él habla de uno, de, del tema del alma, ¿verdad? Una persona. Y termina diciendo, yo premio la virtud, pero no dice la virtud colectiva. Dice premio la virtud porque se formó sola en medio de la corrupción de un mundo pagano. O sea, el Señor entiende el contexto de cada alma. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Mirta y después María Alejandra. Vamos a dejar a María Alejandra y luego entonces yo le digo. Bueno, lo mío es cortito. Por eso él no juzga según el corazón de la persona, porque hay gente que puede vivir en un lugar donde no ha recibido conocimiento de Dios ni de Jesús, aunque ahora con internet más o menos llega a más lugares, Pero, pero se una llega, tribu no conquistada. pero más, claro, sí, ay, yo vi, hay una historia verídica de los indios en la Amazonas, uno que era evangélico, es muy linda para testimonio esa película para enseñanza, donde fueron a predicar y bueno, terminan muertos, pero después tiene un final feliz, que es una historia verídica, esa yo la regalaba en DVD, muy, muy linda. Está en YouTube, se llama Punta de Lanza, la película. Pero por eso él lo juzga según de acuerdo al corazón de cada persona. Eh, Hay muchas personas que o no o nunca conocieron, nadie les enseñó y Dios como que te llama y bueno, y hay lugares donde no llega que también lo juzga según eso, según el corazón de la persona. Eso nomás era. Gracias, Sí, Guadalupe. muchas gracias a ti, Mirta. Sí, con lo que estaba diciendo don Carlos, me acordé de una lectura que habla en el libro de cielo, la 31:11. Esa lectura habla de que mientras no se conoce todo está bien, pero a la vez que se conoce la divina voluntad y no se hace, eso es pecado contra el Espíritu Santo. Y se la voy a leer esa partecita para que tengan conocimiento. Dice Jesús, el no hacer mi voluntad parece que sea cosa de nada, sin embargo, es el más grande de los delitos, que clama venganza delante de la majestad divina para las pobres criaturas, especialmente cuando se conoce que mi voluntad quiere que se haga una acción, que quiere un sacrificio, y no haciéndolo es como si se quisiera debatir la verdad. Esto es pecado contra el Espíritu Santo.
y clama venganza delante de Dios. Conocer mi voluntad y no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas y no reconocer el dominio divino que cada criatura está obligada a conocer y a someterse a lo que mi querer quiere, aun cuando le costase la vida. Por eso, sea atenta, adora mi voluntad y lo que ha dispuesto de ti, si quieres contentar a tu Jesús. O sea, mientras Sí, no se conoce, está muy bien, pero cuando se conoce ya es una cosa diferente. Referente, Lupita, a la lectura que me preguntaste, hay muchas lecturas que hablan sobre el libre albedrío, pero quizás la que encontré que quizás sea la más adecuada es la del volumen 680. Solamente voy a dar el título para los que quieran leerla. El título lo dice todo, dice: la criatura no habría sido jamás digna del amor divino sin el libre albedrío. entonces, y recomendarles leer esta que nos compartió Mirta, ¿verdad? La 31:11, Ah, porque ahí nos dice cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo en la ok. divina voluntad. Y ya sabemos lo que significan los pecados contra el Espíritu Santo. No son perdonados. Bueno, en la siguiente lectura podemos encontrar algo sobre que la salvación es posible para todos, pero el Señor hace una especificación y dice los que vivan como justos. Entonces, no es que todos estamos salvados. Y aquí Cíntica sigue preguntando porque ella todavía no se ha aclarado de todas las dudas. Imagínense ella viene con tanta filosofía griega, qué preguntadera no se haría, ¿verdad? Y dice, ¿y la culpa de origen? Ah, Carlos, veo la mano levantada, no sé si se quedó levantada. Se me quedó levantada, perdón. Bueno, Gracias. entonces estábamos en Cíntica, ¿verdad? Que está Sí, preguntándose y dice, ¿y la culpa de origen? ¿Cómo es que yo ya estando contigo soy una cosa y todos están con la culpa de origen, ¿verdad? Y el culto nefando a tantísimos dioses quiere decir, ¿verdad? Pero, y aquí todos los que estaban oyendo querían poder decir algo al respecto, ¿verdad? Que si Jesús no impusiera silencio, no faltaría israelita que hubiera entristecido más el corazón de Cíntica y haberle dicho la gran diferencia entre ser judío y ser pagano, ¿verdad? Y entonces, después de callarlos a todos, Jesús dice, la culpa de origen es común a todos, a Israel y al que no es de Israel. No es tan solo de los paganos. El culto pagano tendrá su culpa, pero miren desde cuándo él lo remarca y tiene que ver con el conocimiento. El culto pagano tendrá su culpa desde el momento en que se difunde en el mundo la ley del Mesías. O sea, ¿de qué ley nos está hablando? la ley de Dios auténtico, del único Dios. La ley del amor, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eh, quiere decir que una vez el Evangelio ha circulado, que es el portador de la ley del Mesías, una vez que el Evangelio está circulado, ya nadie puede decir, igual que en los países, cuando yo puedo decir, es que yo no conocí esa ley. Igualmente, yo tengo que pagar mi pena, aunque no conozca la ley, porque la ley fue publicada
y al ser publicada, se asume que todos la deben de haber leído, la hayan leído o no, incurren en la misma falta. Así que eso prácticamente está diciendo aquí. Y dice, la virtud es siempre virtud a los ojos de Dios. Esa no cambia cualquiera que sea tu contexto, pero si viviste virtuoso, no dice religión virtuosa, dice virtuoso. Y por mi unión con el Padre digo, y miren qué lindo que esta es una promesa. Y por mi unión con el Padre digo, y lo digo en su nombre, el nombre del Padre, ¿verdad? Manifestando con palabras su pensamiento santísimo, que los caminos del poder misericordioso de Dios son muchísimos. Y todos llevan a que se alegren los virtuosos, al quitarse las barreras que existan entre las almas, y habrá paz para quienes la merecen. No solo esto, y aquí viene más la promesa, digo también que en lo futuro a los que están convencidos de estar en la verdad y siguen la religión de sus padres justa y santamente, Dios los amará y no los castigará. Aunque habla de la religión, no dice los que estén en la religión sino que dice que los que estén convencidos de estar en la verdad, Dios los amará y no los castigará. Y agrega, la malicia, la mala voluntad al rechazar deliberadamente la verdad desconocida y sobre todo el atacar la verdad revelada y combatirla, el vivir en medio de los vicios, será lo que separe en realidad y para siempre las almas de los justos de los pecadores. Así que ahora hay varias religiones que se vuelven contra la religión que instituyó Jesús. Aquí está dicho su juicio. Y dice a Cíntica, ¿verdad? Levanta tu corazón abatido, Cíntica. Estas tristezas son un ataque del infierno, porque Satanás está enojado contra ti, porque comprueba que una presa se le va de entre las manos. Y dice Jesús, el Hades no existe. Y para quienes no tengan idea del Hades, significa etimológicamente el invisible o el que no puede ser visto. En la mitología griega designaba al dios del inframundo, al dios de los muertos, al dios de lo subterráneo. Por eso es que no podía ser visto, ¿verdad? Y eso es el Hades. Entonces dice el Señor, el Hades no existe. Lo que existe es un paraíso, lo que no debe ser causa de dolor, sino de alegría. Nada de lo que es verdad debe ser causa de abatimiento o duda. Antes bien, empuja siempre a creer y a creer con una certeza alegre. Tú exponme siempre tus razones. Quiero que haya en ti luz segura y fuerte como la del sol. Cíntica, que todavía está de rodillas, le toma la mano y se la besa. ¿Quién no, verdad? Con esa explicación y ese afán de él de tranquilizar esa alma que está preocupada por sus familiares. ¿Sí, Mirta? Hay en la Biblia hay una parte que creo que está en Romanos, lo estoy buscando, que habla de que seremos juzgados por nuestra fe. No es porque si eres católico, si eres protestante, no es por la fe que tú tienes, serás juzgado por eso.
Excelente No observación, importa Mirta. en qué iglesia tú estés, si tu fe es una fe pues fuerte y crees en Jesús, pues serás juzgado de acuerdo a la fe que tienes. Ujú. Muy bien. Muchísimas gracias, Mirta. Por eso es que el concepto que se dice es muy común, que lo quizá hubo un santo creo que lo dijo, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Eso solamente se puede entender en el contexto de si conoces toda la ley de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él prodigó mientras estuvo en la tierra, porque sabemos que hay muchos católicos que no siguen eso, de toda nación, o sea, fíjense que por eso libro de cielo, ay, es que no me canso de decirlo, porque es que el libro de cielo nos da mucha luz para todas estas cosas también. Yo una vez le dije a un sacerdote, porque quería hablar sobre eso y tenemos una temática, no con uno, con dos sacerdotes, y yo le dije, mire, pero es que un indígena que no conoció nunca por allá, Trucutú por allá, que no conoció nunca a nuestro Señor Jesucristo, ni los fundamentos, porque estaba en una selva y qué sé yo, y nunca lo evangelizaron, nunca llegó a él eso, pues entonces está adorando allí una piedra, pero él cree ingenuamente que la piedra es Dios. Entonces está allí adorando a la piedra o al sapo o al que sea, no sé, a lo que se le ocurra a ese indígena, porque todos tienen una creencia, ¿verdad?, de algo en particular que llama la atención, los indígenas y los ciertos pueblos. Y el Señor lo va a mirar con amor y le va a decir, mira, esa roca que tú dices que es Dios, o ese sapo que tú dices que es Dios, soy yo. Mira todo lo que he hecho por ti y por todos tus hermanos. ¿Crees en mí? Sí, ya se Muy bien. salvó. Eso se lo dije yo a dos sacerdotes. Porque es que es la verdad, o sea, la misericordia del Señor es tan grande que no podemos restringirnos a únicamente, no, esto es así, esto es así. Pero es importante evangelizar, porque una cosa no quita la otra. O sea, debemos llevar el mensaje y evangelizar. Pero para los que no conocen nada, pues bendito, el Señor no los va a dejar sin salvarnos, los salva, porque no sabían. Ahora, otra cosa es cuando conocen y aún conociendo toda la verdad dentro del marco de la misma Iglesia Católica, inclusive consagrados y sacerdotes y personas de puesto, ahí es donde está, ahí donde tienen que arrepentirse de verdad, porque han conocido la verdad. Y si no obran al acorde, y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros hemos conocido estos escritos y tenemos el fundamento del tope, como dicen. Entonces, tenemos que corresponder, porque al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Así que sigan girando, no se detengan. Fíjate. Muy Pía. bien. ¿Puedo Gracias, opinar? Mercedes. Roxana. Sí, lo que quería decir yo es que pienso que también se refiere a que, por ejemplo, una persona es católica y, y de repente se pasa a otra religión, pero él sabe que, en el fondo sabe que la verdadera religión es la católica, sabe que Jesucristo es Dios, pero sin embargo, por decirse, puede pasar a ser musulmán pero por interés nada más. En ese caso,
estaría muy mal porque lo está haciendo por interés y estaría dejando la verdad por un interés. En ese caso estaría pésimo, me parece, ¿no? Sí, así es, porque ahí, claro, Mirta nos hace ver que por la fe seremos juzgados, pero realmente él dice, y en Libro de Cielo destaca la palabra católico, y entonces para su, la religión que a él le ha costado sangre y lágrimas es la religión de sus sacramentos, la religión que tiene una organización a través de los obispos, la religión que tiene el Evangelio, ¿verdad? Porque esos son los frutos de la redención. Y abandonar los frutos de la redención, pues si esa persona tiene sus virtudes, como dice aquí, lo que le va a ayudar es la estrategia del último momento, pero el purgatorio que se tiene merecido, Exacto. eso nadie se lo quita. En la pesca va a poder reconocer. Entonces, sí va a tener salvación, pero va a tener, como dice Tomasini, una larga estadía allí en el purgatorio. Pero pues, tiene la Con oportunidad. un gran bronceado. Bueno, vamos a continuar un minutillo más nos queda para terminar con estas dos cositas que nos falta para leer aquí. Otra vez vuelven a reírse los apóstoles, ¿verdad? Y comentan entre ellos que Cíntica le ha pedido a la Virgen explicaciones sobre la aclaración dada acerca del recuerdo que conservan las almas y que explica cierta posibilidad de por qué los paganos tengan recuerdos vagos de la verdad con mayúscula. Y Cíntica aclara a Jesús y dice, yo dije, confirman estas palabras la teoría de la reencarnación en que creen muchos paganos. Y tu mamá, maestro, me dijo que era distinto lo que tú habías querido decir. ¿Me harías el favor de explicármelo ahora? Y aquí nos vamos a quedar por la hora, ¿verdad? Entonces, eh, el tema que seguía lo iba a desarrollar o lo va a desarrollar eh, Marijovi en la siguiente sesión. No logramos abarcar todo, ¿verdad? Pero lo bueno es que fuimos despacito eh, comentando todo esto, ¿verdad? Y gracias a todos los que participaron y comentaron en Libro de Cielo. Así es que muchísimas gracias por la participación y gracias a Jesús que nos permite estos momentos. Gracias a ustedes. Gracias, feliz noche. Esto es maravilloso. Maravilloso. Nos da mucha luz, o sea, Gracias, para Mirta. Gracias, Gracias a Gracias. gracias. Mirta también. Buenas noches a todos. Divina noche, Gracias. Leti. Divina. Gracias. Gracias. Muchas gracias.